Amigos, muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a esta charla de tecnología a través del Instituto Central Técnico. Espero que todos se encuentren bien y recuerden que en esta época pues podemos aprender un poquito acerca de tecnología. Mi nombre es Diego Bustos, soy docente de la carrera de Mecánica Industrial y el día de hoy les presento un tema de tecnología que corresponde a la introducción a la impresión 3D y la ingeniería inversa. ¿Ok? Entonces vamos a proceder con la charla del día de hoy. Espero que sus mensajes o preguntas me ayuden dejándole en la parte de comentarios. Así podré ir revisándolas y conforme avancemos, pues puede ir contestando. Vamos a revisar en este caso qué tenemos como contenido para la presentación de hoy, ¿ya? Y posteriormente iremos desarrollando cada tema. El contenido de esta presentación basa en los antecedentes, qué pasa con la revolución industrial, cómo se ha venido dando este cambio de tecnología y cuál ha sido la evolución industrial que hemos tenido hasta este momento. Luego procederemos a hacer una definición de qué es en realidad la impresión 3D y cuáles son los tipos de impresión 3D que existen hoy por hoy en el mercado. Posterior a ello, haremos las aplicaciones de la impresión 3D, qué conceptos de ingeniería inversa podemos manejar y cuál es el software que necesitamos para hacer todas estas maravillas. ¿Ok? Listo, entonces empecemos. Vamos con los antecedentes. Vemos entonces que la revolución industrial ha ido cambiando significativamente a lo largo de las épocas. En este caso, en 1784 más o menos, se comienza a dar esta revolución industrial, la primera revolución industrial con la aparición de la energía generada por el vapor, ¿sí? Cambiamos un modelo de precarización laboral por un modelo de máquinas. Este tipo de máquinas pues básicamente utilizaban la energía del carbón, del vapor, para producir el movimiento en este tipo de maquinaria que se ha ido evolucionando. Posterior a eso, más o menos por los años 1870, entramos a una nueva revolución. Esta revolución industrial, ya tenemos la masificación de los productos. El gran salto aquí obviamente fue la creación y el desarrollo de la electricidad. En este caso, a realizar máquinas y procesos más automatizados o más masificables con la electricidad como fuente de energía principal. Posteriormente pasamos a 1969 con una revolución, una tercera revolución industrial, donde empiezan a aparecer las computadoras. Recordemos esos artefactos inmensos, en principio con tarjetas perforadas, luego posteriormente se han ido generando más y más avances con respecto a la computación y a la informática. Y luego, al día de hoy, pues tenemos la industria 4.0. Esta industria 4.0, ¿a qué se refiere? Se refiere básicamente a las conexiones. Estamos en una era ya de conexión. Imagínense ustedes qué sería de nosotros en esta época si no tuviéramos estas conexiones por internet, conexiones Wi-Fi, conexiones inalámbricas. Hablamos de tecnologías 3G, 4G, 5G, ¿sí? Y esto es lo que nos ha permitido en este momento permanecer conectados y de esta forma transmitir nuestros conocimientos, generar negocios, podernos educar, hacer un sinfín de actividades sin tener que estar presentes físicamente en un sitio, sino que podemos hacerlo todo a través de una conexión virtual.
Veamos, parece que tenemos un poquito de inconvenientes con el audio. Vamos a ver cómo estamos con eso, por favor. Ok, ya, me comentan que sí estamos avanzando bien ahora con el audio. Sigamos entonces. Ahora, vamos a la evolución industrial. Es decir, cuando hemos pasado en estas épocas de revolución industrial, de un cambio generacional en la tecnología, pasemos a una evolución. ¿Cómo hemos ido evolucionando como humanidad? En este caso pasábamos en los primeros años de una producción muy artesanal, pasando por una semiautomatización a través de energías como el vapor, como el carbón, como la quema de combustibles. Y luego pasamos a una parte donde ya empieza a hacer efecto la energía eléctrica. A través de este paso hemos tenido un periodo de alrededor de los 100 años, ¿no? De más o menos 1700 en la primera época a los 1800 en la segunda época. Luego pasamos a una época donde la computación y la informática es la que domina los procesos industriales. Y en este caso también tenemos un salto, digamos, de unos 100 años para esta evolución. Pero pensemos en la época actual. La época actual, ¿sí? Llegar a tecnologías wireless, llegar a tecnologías de la industria 4.0, hemos pasado tan solo en un cambio abismal de tecnología en tan solo alrededor de 50 años. Entonces, si nos ponemos en este concepto de un cambio generacional, recordemos tal vez nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y posteriormente nuestros hijos y nietos, van a ver un cambio evolutivo tecnológicamente muy grande, pero justamente en esta época cada vez esos cambios se dan en menor tiempo debido al aumento y al avance tecnológico. Entonces, todo esto en concepto nos traslada a este tipo de tecnologías que es la impresión 3D. Con esta puesta en escena de qué es lo que se ha venido dando, veamos entonces qué es la impresión 3D. ¿Okay? ¿Y qué es esto? Pues básicamente la impresión 3D es un método de fabricación. Este método de fabricación se considera un método ágil y práctico, nos permite generar modelos, ideas, proyectos que se puedan realizar de manera oportuna con este tipo de tecnologías. También la impresión 3D es un método relativo con respecto a que tenemos, por ejemplo, los costos, tenemos los materiales, el tiempo. Veamos un poquito cada una de estas descripciones. Por ejemplo, con respecto al costo, ¿qué pasa si una persona sufre un accidente, necesita una prótesis? Y yo puedo decir que podemos modelar una prótesis y para esta persona le puede salir, qué sé yo, alrededor de $1,000, $2,000 o $3,000 una prótesis. Puede ser que por un lado digamos que es un costo un poquito alto, pero ¿qué tal el cambio de vida que va a tener esta persona al poder recuperar una extremidad o un miembro de su cuerpo que haya perdido? Entonces, por eso decimos que es relativo. Cuando yo quiero hacer producción industrial, es el mismo caso. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer un modelo simplemente de muestra como un prototipo versus ya una producción real de ese modelo que estoy sacando? De esa manera, entonces, manejamos un concepto de costo relativo. Lo mismo pasa con los materiales. De principio yo puedo tener materiales como plástico, como PLA, como ABS, que son tipos de materiales para las impresoras 3D.
Y probablemente alguien me diga, pero si lo voy a hacer en plástico y yo necesito que sea una pieza fuerte, que sea metálica, que tenga más resistencia y cosas así, pues asimismo es relativo, porque una vez que yo tengo el primer prototipo, lo puedo ya transformar luego en una pieza de producción en serie. Y esa es la relatividad que tiene la impresión 3D. Lo mismo con el tiempo. Si bien es cierto, una impresión 3D más o menos oscila entre 1 hora, 2 horas, a veces podemos tardar 20 o 30 horas de impresión continua. Asimismo, imaginemos que hay procesos en los cuales para crear un molde de fabricación, para crear alguna pieza en específico, vamos a necesitar matrices, conocimientos específicos, cosas así, que probablemente nos van a tardar mucho más tiempo que hacerlo con una impresora 3D. Por eso mismo es que es relativo. Y claro, también necesitamos software y hardware. En este caso, yo cuento acá a mi lado con una impresora de escritorio. Es una impresora muy pequeña, pero podemos ir encontrando en el mercado diferentes dimensiones y tipos de impresora. Y asimismo el hardware, el software también podemos encontrarlo, software libre, software con licencia, software de una u otra marca. Todo va a ir dependiendo de qué es lo que nosotros querramos realizar y cuál va a ser nuestro objetivo específico al final del día en el desarrollo de proyectos. Ahora, aquí he tomado algo con respecto al MIT. El MIT de Estados Unidos, el Massachusetts Institute of Technology, a través de su Center for Bits and Atoms, quiere decir justamente esta relación entre software y hardware. Los átomos, es decir, la parte tangible, la parte de materiales, y los bits, que serían las instrucciones o el software de cómo funciona un computador, y se enlaza con una impresora 3D. Ahora, esto de la impresión 3D más o menos nace a través de los años 1980. Es decir, a 2020 que estamos ahora, tendremos unos 40 años de evolución en la impresión 3D. Pero recordemos para esa época, ¿cómo eran los computadores? Computadoras sumamente grandes, no todo el mundo tenía un computador en su casa, era un poco más para las industrias. Luego se fue creando computadores ya de escritorio, fue evolucionando su memoria RAM, su capacidad gráfica, ¿no? Y asimismo las impresoras han ido evolucionando. En este caso, 1980, pues más o menos la creación de las primeras impresoras en 3D. A los años 1999 ya se podía tener, o ya las empresas podían hacer uso de esta tecnología. Para el año 2011, más o menos, la impresión 3D estaba en su época, digamos, como adolescente, más o menos, donde ya se podían ir haciendo trabajos más concretos y cada vez se iba conociendo mucho más acerca de esta tecnología. Y hoy por hoy, digamos que está alcanzando ya una madurez. Cada quien puede ya tener acceso a una impresora 3D, lo mismo a un computador. Ahora tenemos los computadores personales de muy alta capacidad, y eso ha permitido que cada persona individualmente, así como fueron apareciendo las impresoras de tinta para papel, y cada uno pueda adquirir una, asimismo puedan tener una impresora 3D en su casa y crear sus propias piezas. Ahora, pasemos a los tipos de impresión 3D. Probablemente alguien ha escuchado sobre la impresión 3D, algunas personas tal vez no, algunos conocen una impresora 3D, algunos no, ¿ya? Pero, ¿cuántos tipos de impresión 3D existen hoy por hoy en el mundo? Pues bien, podemos catalogar a los tipos de impresión 3D en dos vías. La primera por su forma o por su geometría, y la siguiente por su tecnología. ¿Cuál es la tecnología que están aplicando para poder imprimir en 3D? ¿Ok?
¿ok? Veamos, por su forma, existen diversas, hay varias en el mercado, unas son un poco más industriales, más profesionales, otras son más de uso personal. En este caso tenemos, por ejemplo, un brazo robótico. A este brazo robótico le damos coordenadas y le añadimos un material de impresión y se convierte en una impresora 3D dependiendo con ciertas formas dimensionales que pueden ser muy variadas. También tenemos este tipo de impresoras, impresoras de tipo delta o tipo triangular, ¿sí? En este caso se caracterizan por tener unos brazos, brazos de impresión que al generar un movimiento vertical, ¿sí? Van en el centro a darle movimiento al extrusor y este extrusor pues nos va a generar las formas de las piezas que queramos fabricar. También tenemos un tipo de impresora polar, es decir que aquí va girando el plato, ¿sí? Se va moviendo, va rotando y el brazo, que es la parte que imprime, va generando el depósito de material o la impresión como tal. Y también tenemos las más conocidas que son las de tipo cartesiano. Este tipo de impresoras pues se basa en los tres ejes cartesianos, es decir, el eje X, Y y Z, y de esta forma nos permite construir nuestros elementos. Ahora, veamos los tipos de impresora 3D por la tecnología que contiene. Esta parte es súper importante porque nosotros podemos categorizar las impresoras 3D, por ejemplo, las FDM, que significa depósito de material. Todas estas siglas vienen del inglés y se ha creado ya en el 2015 una norma ISO en colaboración con ASTM, que es la norma 52900. Es decir, que ha sido tanto el salto evolutivo en la impresión 3D y que muchas entidades y países han acogido esta tecnología para la fabricación de sus productos, que ha tenido que realizarse una norma internacional, porque caso contrario esto se estaba desbordando, cada quien estaba tirando por su lado y generando sus propios materiales, sus propias formas, geometrías y tecnologías para este tipo de impresoras. Y hoy por hoy en el mercado se tienen 11 tipos de impresión 3D. ¿Sí? ¿Pensarían que esto ha evolucionado tanto? Pues sí, tenemos 11 tipos hasta el momento. Las más conocidas son las FDM, que quiere decir impresión por depósito de material. Luego tenemos una serie de impresoras, todo esto viene de las siglas en inglés, ¿ya? Por ejemplo, que funcionan a través de un láser, es decir, que ya no se deposita el material como un hilo de impresión, sino que ya el láser es el que le da la solidificación del material, puede ser una resina o puede ser un polvo, para que obtengamos una pieza impresa en 3D. Entonces tenemos SLA, MSLA, DLP, SDMS, SLM. Todos estos tipos de impresiones se caracterizan por utilizar un láser, ¿sí? Donde veamos la letrita L viene del láser y va a depender de la tecnología que esté utilizando. Y también hay otra que tenemos los tipos de impresoras 3D de material jetting, es decir, más o menos como un chorro de material, ya puede ser resina o puede ser polvo, y a la vez también lo solidifica. Esto más o menos sería como, vamos, una especie de un compresor de pintura, ¿no es cierto? Tenemos el aire y la pintura y se lo va botando. En este tipo de tecnología hace lo mismo. Generalmente estas últimas nos sirven
para la impresión, por ejemplo, con materiales metálicos, que ya es un avance muy superior también en este tipo de tecnologías. ¿Ok? Y ahora, pues, vamos a poner aquí un pequeño ejemplo de cómo se realiza una impresión por FDM, que sería la tecnología de depósito de material. ¿Ok? Observemos a continuación. En este caso, el extrusor va botando el material que sale por acá, por el canal, y va generando la pieza en 3 dimensiones. Esto se lo hace verticalmente desde arriba hacia abajo. Hay otras impresoras que lo hacen desde abajo hacia arriba. Como les decía, todo va dependiendo de la tecnología y qué es lo que queremos fabricar. Ahora, una vez conocido esto, pues podemos ir a las aplicaciones de la impresión 3D. Es decir, perfecto, yo tengo una impresora 3D, yo estoy conociendo algo de este mundo y ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Y claro, veamos los ejemplos. Los ejemplos pueden ser partes y piezas, repuestos, diseños, nuevos prototipos para la industria automotriz. Podemos utilizarlo en el campo de la biomedicina, en la generación de prótesis, en la odontología. Existe un concepto llamado ortodoncia digital que ya nos va programando esto para no estar teniendo que utilizar los famosos brackets, sino que ya el médico ortodoncista lo que puede hacer es un diseño CAD de un diseño de sonrisa y con esto pues generar los modelos que el paciente requiere y mandarle, digamos, sus formas adecuadas para que sus dientes se vayan posicionando en la manera correcta. Veamos, por ejemplo, si alguien de los que me está escuchando en este momento es artista, es un músico, es un deportista, es una persona que genera artes plásticas. Me dicen, yo no sé de impresión 3D, yo no sé de tecnología, pero podemos ayudarle a que ese artista, por ejemplo, saque un nuevo modelo de un instrumento, puede ser una guitarra, a que ese artista plástico forme nuevas figuras a través de la impresión 3D. El rendimiento deportivo, por ejemplo, al crear zapatos, ropa o accesorios para la vida cotidiana, puede ser que, por ejemplo, si la pisada de un deportista tiene algún inconveniente, podemos ajustar un zapato específico para esa persona y ayudarle a que su rendimiento pueda ser aún mayor. Además, si por ejemplo tuviera médicos que están escuchando y observando esta charla, recordemos que también se está trabajando, sobre todo en Estados Unidos, con la impresión de órganos. Juntar células madres más cierto tipo de tejidos, obviamente con el mayor cuidado posible, y lograr imprimir órganos funcionales. Una vez se imprimió ya un riñón, pero este tuvo una época de duración de alrededor de 4 meses y posteriormente entonces estamos viendo que sería una tecnología que si alguien, por ejemplo, con una enfermedad catastrófica, a veces se requieren personas que necesitan un trasplante, por ejemplo, de corazón, de riñones, vayan a tener esa opción en un futuro de poder contar con un elemento como este que pueda salvarles la vida. En el campo industrial, por ejemplo, la fabricación de moldes, la fabricación de nuevas piezas, nuevos componentes que nos permitan generar una producción, digamos, mucho más eficiente en el tema de poder generar un nuevo molde, ¿no? Y probablemente han escuchado la impresión de casas.
en la parte de la arquitectura o la ingeniería civil, ¿sí? Al igual que una impresora de escritorio, es como que se la escalaría y en vez de tener, digamos, el plástico, que sería el material de impresión, podemos llegar a obtener una casa con un material, por ejemplo, con el concreto, realizar una mezcla y en vez de que el material de la impresión sea el plástico, poder colocar concreto. Podemos hacer, por ejemplo, figuras comestibles, trabajar con chocolate. Si hay alguien aquí que, que le gusta la gastronomía, ¿sí? Probablemente me va a decir, yo no sé nada de impresión 3D o yo no conozco tanto de este tipo de tecnología, pero se puede hacer una fusión y en este caso adaptar figuras a la impresión comestible. Y en este caso de acá les cuento sobre un hospital en Inglaterra para pacientes con cáncer, sobre todo para niños, donde en este hospital lo que hacían es colocar la dosis que cada paciente requería de su alimentación, de sus proteínas y vitaminas, y colocarlas en una impresora 3D adaptada para productos comestibles. Y a los niños pues se les daba figuras de animalitos, de juguetes, para que pueda crecer su apetito y estén justamente alimentados con la dosis exacta que ellos requieren para hacer sus tratamientos. Y así podemos ir llegando a N ideas en la impresión 3D. Tal vez lo que yo les he comentado en este momento es el 0.5% de todas las ideas que pueden existir, así es que cada uno de ustedes va a estar, digamos, en la capacidad o en el desarrollo de generar su propia idea y simplemente buscar una ayuda de dónde poder transformar esas ideas en algo real. Ahora, podemos pasar a un concepto con todo esto que conocemos, con estas iniciativas que les he dado de impresión 3D, de pasar a un concepto de ingeniería inversa. ¿Qué es lo que se hacía? Cuando nosotros queremos desarrollar un producto, sea cualquiera que sea, partimos de una idea o de una problemática y luego pasamos a diseñarlo, complementamos con la fabricación y ya tenemos un producto. Pero, sobre todo en los últimos 10 años, se han venido dando este tipo de actividades o de conceptos nuevos como el Design Thinking, Innovation, Lean Manufacturing, todos los modelos 3D, ya sea para diseño, para simulación, para análisis, para manufactura y el emprendimiento. Entonces, el concepto de ingeniería inversa lo que nos propone es, asimismo, partir de una idea y partir de un producto base. Este producto base va a ser modificado para poder generar una nueva fabricación y de esta manera llegar a obtener un producto mejorado. Este producto mejorado con este tipo de tecnologías tiene que ser rápido, eficiente y confiable. Ahora, para que me entiendan este concepto, vamos a un ejemplo que he considerado pues uno de los más precisos para poder ejemplificar este tipo de conceptos. ¿Ok? Veamos. Probablemente algunos de ustedes recuerden o vivieron con este teléfono, el famoso teléfono de disco. Personas como yo que soy población de riesgo, sí lo usamos en casa alguna vez, ¿ya? ¿Y cuál es el concepto aquí? El concepto es que necesito un instrumento para comunicarme entre dos o más personas, es decir, tener un emisor y un receptor, ¿ok? Este teléfono, más o menos años 70, puede ser 80, luego pasó a una evolución a este tipo de teléfonos. ¿Quién no
podría recordar tal vez algún teléfono de los que tenemos en esta parte, ¿ya? Y justamente aquí pasamos de tener un teléfono sin cables versus tener un teléfono con cables en la parte izquierda. Posterior a eso salió esta genialidad de las telecomunicaciones, el muy recordado teléfono de esta marca, pero imagínense la diferencia con estos anteriores. Ahora este ya era más pequeño, más portátil, tenía juegos. Imagínense lo que era eso en esta época, ¿ya? Posteriormente pasamos a teléfonos ya con pantalla táctil. Recordemos, pasar de un teléfono de disco, luego pasar a un teléfono ya digital con botones, luego tener un teléfono con juegos, imagínense lo que era eso ya, y pasar a un teléfono con pantalla a colores, pantalla táctil, que ya no requiera de tantos botones para su funcionamiento, ¿sí? Y hoy por hoy tenemos teléfonos con tecnología OLED, de estos que se pliegan, y todo ha ido cambiando y evolucionando. Pero, ¿cuál es el concepto aquí? El concepto es que tengo un aparato que me permite comunicarme. Esa fue, digamos, la idea base. Luego, pues, han ido evolucionando ciertas aplicaciones, las cámaras fotográficas, el video, los juegos, un montón de cosas, ¿no? Pero, digamos, el objetivo principal ha sido la comunicación. Y el concepto de ingeniería inversa, en este caso, lo que pretende es basarse en algo que ya existió, modificarlo y generar una mejora. Con esta mejora, pues básicamente estamos haciendo la parte de poder modificar, generar innovación, generar conocimiento, creatividad en plantear un objeto nuevo, ¿sí?, que nos permita de cierta manera mejorar nuestro día a día. Esto he tomado el ejemplo con los teléfonos, pero podemos hacerlo con cualquier otro producto. Para las personas que son artesanos, para las personas que son industriales, para las personas que son médicos, ingenieros, chefs, un montón de situaciones. Para la educación, si tenemos acá personas que nos están viendo con respecto al área de educación, lo mismo, podemos adaptar infinidad de ideas a nuestros procesos educativos. Ok, y finalmente, continuando con los temas del curso, lo que tenemos entonces es el software que se requiere para hacer todo esto. Nosotros tenemos diseño, nosotros tenemos un mallado que se lo conoce internamente el programa, y la impresión. En el diseño, probablemente si acá tenemos arquitectos, ingenieros, diseñadores, van a utilizar algún tipo de diseño o algún tipo de software, puede ser Tinkercad, AutoCAD, SolidWorks, SketchUp, FreeCAD. En esto tenemos una gran gama. Esto para poder hacer impresión 3D no está atado a un solo programa, lo podemos hacer con software libre o lo podemos hacer con alguno que ya conozcamos. Luego, pues, todos estos diseños que nosotros hacemos en computador, pues básicamente el computador lo entiende como que fuese una malla de puntos, ¿sí? Y podemos modificar estos puntos. Estos puntos se lo hace, por ejemplo, con programas como Polygon, como Mesh Mixer, Sketchfab, entre otros. Asimismo, podemos encontrar software libre, software pagado, versiones, digamos, gratuitas, versiones ya profesionales. Todo va a depender de cuál sea el propósito. Y llegamos a la parte de impresión como tal. La impresión como tal, el software donde nosotros colocamos nuestra pieza, nuestro elemento, le podemos escalar, le podemos cambiar ciertas propiedades, de que si la impresión va a ser
por un caso horizontal, vertical, si va a tener, si va a ser una pieza robusta, si va a ser una pieza hueca, todo ese tipo de características podemos generarlas en el software de impresión. Y este software de impresión generalmente está ligado a la marca o el tipo de impresora que estamos utilizando. En este caso, en esta lámina les he puesto, digamos, los más conocidos, los programas comercialmente que existen en el mercado. Y claro, nosotros podemos, muchos de ellos, descargarlos sin problema, utilizar las versiones de prueba o utilizar las versiones limitadas. Y si algún momento queremos hacer algún trabajo un poquito más a gran escala, pues ya podemos utilizar alguno con licencia que nos permita generar estos modelos, ¿sí? Ahora, esto es, digamos, todo el mundo 3D como tal, y les voy a dejar al final de esta presentación entonces con un diseño. Este diseño es una piecita que yo he podido realizar de mi persona a través de un escaneo 3D y luego pasar a una impresión 3D. Es una pieza que no se la va a poder encontrar en el mercado, es decir, es una pieza única que se la debe generar, ¿sí? Y con esto pues quiero terminar esta charla de impresión 3D e ingeniería inversa y agradecerles muchísimo por su atención en esta ocasión. Ahora pues vamos a proceder con preguntas y respuestas que ustedes hayan generado. Voy a ver en lo posible si es que puedo contestarlas de forma inmediata. Caso contrario, pues les dejo aquí mis datos como para que si alguien tiene preguntas específicas y no alcanzamos a contestarlas en este momento, pues podamos generarlas a través del correo o a través de WhatsApp, por ejemplo, y yo pueda apoyarlas en la contestación de las mismas. Muchísimas gracias a todos por su atención y esto ha sido todo con respecto a la presentación de la introducción a la impresión 3D y la ingeniería inversa. Muchas gracias. Ok, veamos cómo estamos de preguntas. Veamos si tenemos preguntas por acá. Ok, bueno, saludos a Kenneth, Fernando, Luis.